os voy a presentar a este personaje que se llama Arión de Metimna, que fue un cantor, una figura semilegendaria, que nos es conocida, por un lado, a través de las fuentes literarias antiguas, también a través de las representaciones artísticas, porque sencillamente está unido a un episodio fabuloso. Según los relatos mitológicos, fue salvado por un delfín. Y por eso se le suele representar de esta manera, unido a este animal, con un instrumento musical, generalmente un cordófono, una lira, una cítara en las manos, como veremos a continuación. Conocemos su historia a través del relato de Herodoto, esta cita que tenéis aquí, Herodoto 1, 23-24, Herodoto, como sabéis, es un autor del siglo V a.C., y vamos a comenzar leyendo un extracto, un breve extracto, el 1.24 concretamente, de su leyenda para que entendamos lo que viene a continuación. Dice así: Arión, habiendo vivido mucho tiempo en la corte de Periandro, hago un excursus, es el tirano de Corinto, quiso hacer un viaje a Italia y a Sicilia, como efectivamente lo ejecutó por mar. Y después de haber juntado allí grandes riquezas, determinó volverse a Corinto. Debiendo embarcarse en Tarento, fletó un barco corintio, porque de nadie se fiaba tanto como de los hombres de aquella nación. Pero los marineros, estando en alta mar, formaron el designio de echarle al agua con el fin de apoderarse de sus tesoros. Arión, entendiendo la trama, les pide que se contenten con su fortuna, la cual les cederá muy gustoso, con tal que no le quiten la vida. Los marineros, sordos a sus ruegos, solamente le dieron a escoger entre matarse con sus propias manos, y así lograría ser sepultado después en tierra, o arrojarse inmediatamente al mar. Viéndose Arión reducido a tan estrecho apuro, pidióles por favor le permitieran ataviarse con sus mejores vestidos y entonar antes de morir una canción sobre la cubierta de la nave, dándoles palabra de matarse por su misma mano luego de haberla concluido. Convinieron en ello los corintios, deseosos de disfrutar un buen rato oyendo cantar al músico más afamado de su tiempo, y con este fin dejaron todos la popa y se vinieron a oírle en medio del barco. Habiéndola concluido, se arrojó de repente al mar. Los marineros continuaron la navegación a Corinto, mientras un delfín, según nos cuentan, tomó sobre sus espaldas al célebre cantor y lo condujo salvo a Ténaro. Y en Ténaro se ve una estatua de bronce, no muy grande, en la cual es representado Arión en figura de un hombre montado en un delfín. Como veis, he quitado algunos fragmentos porque es un texto bastante más largo, pero creo que con este extracto es suficiente. Por eso, pues se le suele representar de esta manera. Este bronce griego que mostramos a continuación, que tenéis en la imagen, sería una evocación de esa estatua perdida que se menciona en el texto. Además, hay otros autores, os pongo las fuentes más importantes, que han hablado de Arión, ya todas de época romana, como veis, y todas ellas pues se basan fundamentalmente en el texto de Herodoto, añadiendo una serie de cosas, etc. Hay uno muy bonito y realmente interesante, que es el diálogo de los dioses de Luciano de Samosata, donde habla Posidón, el dios del mar, con un delfín, y pues comentan este relato. Por eso lo he puesto en negrita, porque es uno de los textos que os recomiendo leer si no lo conocéis. Antes de continuar con esta aventura marítima que protagoniza Arión, quisiera recordar que en la literatura clásica fueron muy recurrentes, fueron muy repetidas las historias de salvamento y de amistad entre hombres y delfines. Hay muchos cuentos, Claudio Oliano, el mismo en Los animales, este texto que tenéis ahí, lo pone, porque, bueno, realmente no solamente estos cuentos, sino que también tenemos muchas representaciones como esta que mostramos, donde generalmente un personaje masculino y joven aparece montado sobre un delfín. Hay varias historias pues, muy conocidas. Como sabemos, el delfín que protege y salva, pues en las representaciones artísticas puede estar unido a varios mitos. Por un lado, al mito de Taras, que es el héroe epónimo
de Tarento, también a Melicerte, Palemón, pues el fundador de los Juegos Ísmicos dedicados a Poseidón. Y realmente hay varios dioses que están asociados al delfín en el mundo griego. Poseidón, Apolo y Dioniso son los más importantes. En el siglo II, entre el siglo II y III, después de Cristo, la iconografía cristiana asimiló la imagen del delfín al mismo Cristo como pez cristológico, ya que las iniciales, anagramáticamente de Jesús Cristo, ictus, pues son las letras que corresponden también al pez. Desde luego, lo que sí dejan claro tanto las fuentes literarias como las representaciones artísticas es que el delfín es un amigo de los hombres y también, según nos cuenta Claudio Liano, aquí en el 1245 de la historia de los animales, también fue amante de la música. Vamos a centrar nuestra intervención en las representaciones artísticas de este músico griego. Vamos a ver cómo evolucionó su iconografía y también cómo, a medida que evolucionaba la iconografía, pues empezó realmente a tener otros contenidos, o sea, cómo sus semánticas, su significado, sus lecturas pudieron ser muy diversas, eso sí, asociadas siempre al triunfo. Como decía al principio, pues vamos a dejar en esta ocasión pues el tema musical para otro momento. Y me voy a centrar solamente en la iconografía y en el significado de esa iconografía. En la antigüedad, las representaciones de Arión son muy escasas, pese a lo que pudiera parecer a priori, y se ciñen casi exclusivamente a las monedas, a los dióbolos u otro tipo de cuños de la ciudad de Metimna, en Lesbos, que es la ciudad que vio nacer al músico. Es probable que los cuños de estas monedas estuvieran basados en el monumento que Heródoto cita en su texto, un monumento hoy perdido que, como decía, el autor griego estaría en el cabo de Ténaro. Lo que vemos es un personaje montado sobre un delfín que sostiene una gran cítara en la mano y que aparece vestido como cantor. Esto es muy importante, con el mismo traje que utiliza Apolo cuando vemos a Apolo citaredo, una túnica ceñida bajo el pecho y luego pues un manto, una capa manto que le cuelga de los dos hombros y cae por detrás de la espalda. Esto es muy importante porque en el texto completo de Heródoto se alude nada más y nada menos que en 5 ocasiones a la indumentaria que lleva Arión. Es importante ese traje de gala, que es el traje de los músicos profesionales, de los aedos profesionales. En esta moneda, aunque las imágenes no dan para mucho más, pero sí veis que es un personaje que va vestido con una túnica talar, una túnica larga, y vemos cómo por detrás de la espalda le cuelga ese manto, igual que en la escultura famosísima que os pongo de Apolo Musagetas del Museo Vaticano. También deciros que tenemos otra serie de monedas, por ejemplo, en el sur de Italia son muy famosas, las de Brundisium, las del Tarento, donde aparecen personajes triunfantes, fijaros, en ambos casos esta es de Brindisi, esta es de Tarento, personajes desnudos con un cordófono en la mano, triunfantes porque en ambos casos aparece una victoriola, una pequeña victoria, pues ofreciéndoles una corona, pero no tenemos datos para decir que sean ariones, es decir, que no lo que quiero explicar es que no todos los personajes que van montados sobre un delfín y que llevan un cordófono en la mano sean representaciones de Arión. En este caso de Brindisi no sabemos quién puede ser, pero en este caso sí parece probable que sea Taras, el héroe epónimo de la ciudad de Tarento. En los mosaicos romanos, pues vemos un cambio, una metamorfosis, cierta metamorfosis iconográfica que es importante, sobre todo
porque, bueno, lo que vemos es un personaje juvenil e imberbe tocando un instrumento musical, también un cordófono, ataviado lujosamente, con una indumentaria un poquito distinta a la que veíamos, pero que podría cuadrar con la que citábamos antes de Apolo, pero que va tocado con un gorro frigio. Este gorro de lana que se incurva en la parte superior y que es un identificador de los personajes orientales. La utilización del gorro frigio por Arión, como os he puesto ahí, pues es un poco una contaminación iconográfica por asociarle con Orfeo, otro músico tracio, es decir, oriental, que con la música, con el poder de su música, fue capaz de no solamente ablandar el corazón de Hades y Perséfone, de los dioses infernales, sino también de aplacar a las fieras, como todos sabéis, ¿no? Bueno, este caso pues es un mosaico muy bonito del siglo III que procede, como os he puesto aquí, de las termas de la antigua Atenae en Tunisia. Y esta es una representación porque veáis un poco esas concomitancias, esas analogías entre las representaciones que son características de la época de los mosaicos romanos imperiales, una iconografía pues muy similar entre uno y otro personaje. Otro célebre mosaico es el de la Sala de Arión, la llamada Sala de Arión, de la Villa del Casale, en Piazza Armerina, en Sicilia, ya del siglo IV, donde lo que vemos es un personaje desnudo, bueno, con un manto. Claro, lo que no es muy normal, por eso os decía al principio, es que uno aparezca en el mar montado sobre un delfín y vestido de gala. Lo normal para la representación de los personajes y de los mitos marinos es que sus habitantes estén desnudos o a lo sumo pues cubiertos con un leve manto o ese manto flotante que llevan las nereidas, etc. Aquí le vemos también con esa influencia oriental, desnudo, imberbe y también tocando pues, un cordófono como uno más de los habitantes de ese dominio marino. Realmente aparece unido a las nereidas, estas diosas menores de las aguas, en el mundo romano. Y bueno, si vamos ya a la Edad Media, estoy haciendo un recorrido bastante rápido, bastante amplio desde el punto de vista temporal, pues como otros tantos mitos, durante los siglos de la Edad Media, el mito de Arión se vio sometido a una interpretación diferente, no solamente desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista simbólico. Esas interpretaciones suelen ser de signo cristiano. Y las imágenes que han llegado hasta nosotros pues distan mucho, están muy alejadas de los prototipos antiguos que comentábamos antes. Voy a mostrar solo este ejemplo muy interesante que, como veis, corresponde a una de las ilustraciones de la ciudad de Dios de Agustín, concretamente pues a un manuscrito que parece que vio la luz entre 1475 y 1480. Este es el folio 18, verso, y está pintado, está iluminado por el maestro Franois, que debía ser un iluminador importante de ese momento. En esta imagen se resume toda la leyenda del músico. Es una imagen sinóptica donde los personajes, como veis, están identificados por sus nombres y por eso nos resulta compleja la descripción del conjunto. En último término, vemos la embarcación con los marineros que están arrojando a un personaje a las fauces del monstruo marino. Digo monstruo marino porque ya las representaciones de los delfines, las representaciones de las ballenas, tienen más que ver con ese ceto de la antigüedad que con el amigable delfín que las fuentes clásicas nos estaban mencionando, ¿no? Inmediatamente, a continuación, lo que vemos a un Arión vestido de juglar, con un traje anacrónico concretamente, con ese gorro puntiagudo, las calzas medievales, esa casaca, identificado por su nombre, tocando
esa arpa triangular, que es uno de los instrumentos característicos de la Edad Media. Los instrumentos, no puedo entrar en ello, pero a medida que avanza el tiempo se van actualizando y lo que se representa son los instrumentos que en ese momento pues eran más actuales, los que estaban más de moda en cada ocasión. Y luego finalmente aquí en el primer plano lo que tenemos es el rey Periandro, ese tirano de Corinto, aquí representado como un verdadero rey de la Edad Media, que está dialogando con Arión. Digo que está dialogando porque fijaros en los gestos que tienen las manos de ambos personajes, mientras estos marineros arrodillados pues tratan de suplicar clemencia por el delito que han cometido, ¿no? En este caso, pues incluso podríamos decir que se puede asimilar esta leyenda como la imagen de la resurrección a la leyenda del bíblico Jonás. Incluso en algunas fuentes pues se dice que este es Jonás. Yo creo que no lo es, porque si hubiera sido un personaje diferente, lo hubiera escrito, es decir, tendríamos un tituli, realmente los personajes no pega nada, no pinta nada la historia de Jonás. Lo que sí es verdad que el tratamiento iconográfico, como veis, es el mismo, y en este caso podéis comprobar esto que os digo, que la ballena y el delfín pues tienen unas representaciones bastante parecidas. Cuando llega el Renacimiento italiano, la verdad es que la imagen del músico comienza a asociarse con otros significados bien distintos, concretamente con la virtud del hombre o con el hombre virtuoso, como os he puesto ahí. Como es sabido, en este tiempo se asistió a una vuelta a la antigüedad clásica, no alejada del cristianismo, por supuesto, pero lo que sí es importante es que comenzaron a proliferar las sucesivas traducciones de los antiguos libros a las lenguas vernáculas, y esto favoreció la difusión de las fábulas antiguas. Luego, obviamente, las medallas, los libros de emblemas, un género literario que en este momento tuvo muchísima importancia, pues fueron otros de los medios más importantes de difusión de los mitos antiguos, concebidos en este tiempo, en la mayoría de los casos, con un sentido moralizante, con un sentido didáctico. Es decir, nunca se deja de utilizar la mitología de la antigüedad, pero siempre con un sentido diferente, con un sentido de ejemplar, un sentido de edificación. Entonces, fijaros, se comienza a relacionar, como digo, con los hombres virtuosos la imagen de Arión, siguiendo un texto que es este. Es el texto de un autor romano, de Salustio, en su Catilina 2:7, dice así: lo que el hombre hará, por donde navega y construye, todo obedece a la virtud. Virtuti omnia parent. Todo obedece a la virtud. Y en ese lema, que se difunde muchísimo en ese tiempo, lo que hace es expresar ese ideal, ese nuevo ideal del Renacimiento. Aquí os pongo una moneda muy conocida, tenemos varias muestras de ella en diferentes museos. La que yo os pongo es del Museo Británico. Es una moneda que fue acuñada por un veneciano, por Giovanni Boldù, y que representa a Filippo Maserano. Es de 1457. Y lo que quiere expresar es la virtud de este caballero que aparece retratado en el anverso, un caballero con ese perfil típico del mundo romano que retoman en el Renacimiento, y en el reverso lo que vemos es el personaje de Arión. Aquí no cabe duda alguna porque veis que lo pone, hay una inscripción que pone Arión, y toda el borde de este reverso pues está grabado. Por un lado pone la fecha, 1457, por otro lado pone el grabador, Giovanni Boldù, y
el famoso lema que os decía, virtuti omnia parent, todo obedece a la virtud. Aquí tenéis una representación también de otra de las monedas que han llegado. Aquí se ve mejor porque solamente os pongo el reverso, pero es la misma moneda, solamente para que lo vierais un poquito mejor. En este caso, pues procede de la Galería Nacional de Arte de Washington. Fijaros, también en este curioso retrato, es un anónimo ferrarese del siglo XV que se conserva en el Museo de la Spezia, en Liguria, pues lo que vemos es un caballero renacentista montado sobre un delfín o una especie de bestia marina, casi os podría decir, pero con una lira de abracho en la mano y con la intención de representar la virtud del hombre también. Además, como sabéis, en 1531 aparecía en Augsburgo la primera edición del Emblematum Liber de Andrea Alciato. Y, bueno, los libros de emblemas desde Alciato y en adelante, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se habrían de convertir en un género literario importantísimo, siempre con este trasfondo, con este carácter moralizante del que os hablaba. Pues bien, en el emblema 89, está dedicado a los avaros, Alciato vuelve a utilizar el mito de Arión para decir lo siguiente sobre los avaros, o de que a veces se portan mejor con uno los extraños. Y luego en los versos latinos que vienen después explica un poco la fábula antigua, la historia antigua. Montado en un delfín surca Arión las ondas azuladas y le acaricia los oídos y pone a su cabeza el freno de este canto. El alma del avaro es más dura que la de las fieras. Fui robado por hombres y me ayudan a escapar los peces. En la imagen del grabado, bueno, es una imagen pues de poca calidad, pero vemos por un lado, en primer término, el momento en que el músico es arrojado al mar. No, en las representaciones no siguen el texto de Herodoto, que él se arroja solo, aquí siempre le arrojan, le tiran, y en segundo término le vemos ya a salvo, montado sobre el delfín y tocando el instrumento musical. Aquí tenéis, bueno, obviamente esto, como sabéis, los emblemas de Alciato tuvieron una difusión extraordinaria, un grandísimo éxito y se repiten, os pongo nada más que estas dos, pero hay muchísimas ediciones a lo largo del siglo XVI, incluso XVII, XVIII, es un libro que se tradujo a las lenguas vernáculas y además es un libro que tuvo una influencia enorme en la representación de los pintores. De alguna manera, los pintores, cuando querían representar algo con un sentido moralizante, con un sentido didáctico, bajo la apariencia de una fábula antigua, acudían a Alciato y a los significados que Alciato había señalado. Además, bueno, en los libros de emblemas de todo este tiempo, que os digo, desde el siglo XVI en adelante, el mito de Arión estuvo de plena actualidad para ensalzar la virtud del cantor, una virtud con la que se hace frente a la adversidad y, por tanto, es un personaje, esto es una lectura que quizá es la que más se ha difundido, la más aceptada, es un personaje que acepta su destino, se conforma con su destino, acepta sus desgracias y lo de no enfrentarse al sistema vigente, no enfrentarse a las normas, pues puede tener una lectura política importante también. Por ejemplo, los grabados de Iono Porinus, como este que tenéis en esta diapositiva, resaltan en sus leyendas, en sus frases, un lema que en este caso está tomado del libro 14 de las Metamorfosis de Ovidio. Dice, in via virtuti nulla est via, fata viam ingueniunt. Es decir, no hay camino inaccesible a la virtud. Los hados
hallarán el camino. Se vuelve a insistir en esta idea, pero sí que hay un cambio desde el punto de vista iconográfico muy importante, y es que vemos ya un personaje maduro, como tenía que ser, porque claro, el viaje de Arión no es un jovencito que inicia su periplo, sino que es un personaje que después de haber alcanzado fortuna en diferentes lugares, quiere volver a su lugar, quiere volver a Corinto. En este caso es un personaje, tal y como lo describe la antigua leyenda, maduro, barbado, pero triunfante, estante. Veis que aparece erguido, de pie sobre el delfín. Es decir, a partir de este momento vamos a tener dos modelos. El modelo sedente, que es el modelo que probablemente deriva de ese monumento perdido que cita Heródoto, y el modelo estante que crean los grabados de los libros de emblemas. Y los pintores lo que van a hacer va a ser imitar a ambos modelos. Estos son los dos modelos. Incluso este mismo grabador, Johannes Oporinus, utiliza ambos modelos para sus marcas de fábrica, para las marcas de fábrica de sus libros, como un símbolo de triunfo. En este caso ya un símbolo de triunfo no asociado a conceptos religiosos. Pueden existir las dos cuestiones. O también, por ejemplo, en este es otro de los lemas importantes, la virtud no teme al peligro, spernit pericula virtus, en estos emblemas ya del siglo XVII de Gabriel Rollenhagen, pues tienen mucha importancia. En este momento fueron muy traducidos, incluso fijaros, aquí tenemos en inglés, o sea, ya es un libro, no es un libro latino, sino que es una traducción inglesa, y lo que vemos generalmente es ese modelo de Arión triunfante, y es importante, como señalan algunos autores, que parece que el delfín monstruo, porque no es un delfín amigable, fijaros que tiene las fauces abiertas como si fuera un peligro al que el músico, con esa postura erguida sobre él, estuviera venciendo. Es un Arión triunfante. Y por mostraros algunos de los ejemplos más importantes utilizados por los pintores, pues os pongo cosas muy conocidas, muy bonitas también, para que disfrutéis un rato, que seguramente conoceréis. En la Cámara de los Esposos del Palacio Ducal en Mantua, pues Andrea Mantegna, sabéis que realiza una decoración maravillosa. En la parte alta, la parte del techo, pues está representada la gloria, por decirlo en una sola palabra y resumir, la gloria de esta familia mediante referentes a la antigüedad clásica. Y bueno, además de los Césares y otra serie de personajes, aparecen dos músicos. Aparece Arión en estas dos versiones, de acuerdo con estos dos modelos iconográficos que citaba, y aparece también Orfeo. Tanto Orfeo como Arión se han asociado, las lecturas que se han hecho en torno a ellos, con el gusto de esta corte por la música. Ahí tenéis las dos. Y además lo que hace Mantegna es, digamos, decir primero Arión encantando al delfín y luego Arión salvado por el delfín. Baldassarre Perucci, en los frescos de la Sala de las Perspectivas de la Villa Farnesina en Roma, a principios del siglo XVI, también evoca la leyenda de Arión, en este caso, fijaros, tocando otra vez la lira de Braccio, y como hacían los mosaicos romanos, como hemos visto, acompañado de estos cortejos de nereidas, tritones y tiocentauros, que fueron tan del gusto de la antigüedad y luego muy del gusto del Renacimiento y el Barroco. Ni que decir tengo, claro, he hecho una selección muy fuerte para no pasarme de tiempo, pero que estos modelos importantes, ¿no?, estos modelos de los grandes frescos, de los grandes artistas, luego se difunden por toda Europa a través de los grabadores. En este caso es un grabado de Giovanni Battista Carracciolo, que sigue el modelo de Perucci. O, por ejemplo, pues bueno, ya también en la esfera
del norte, todo lo que son los países, lo que son hoy los Países Bajos, Flandes, etcétera, pues aparece esta idea. Además, lo que surge es otro gesto. Aunque Arión aparezca sentado, como en este caso de Jan Müller, lo que tenemos es que aparece mirando al cielo, es decir, en una estrecha conexión con la divinidad. Incluso el tema, como insignia triunfal, se utilizó por algunos personajes, como en este ejemplo que os pongo, como un diseño para la entrada ceremonial de William de Orange en Bruselas el 18 de septiembre de 1577. Es decir, que es un príncipe, este William de Orange se le quería representar como un príncipe virtuoso y por eso aparece bajo la apariencia de Arión. En el caso de la Galería Farnese, ese conjunto maravilloso de frescos también de los primeros años del siglo XVII que Aníbal Carracci lleva a cabo, él y sus ayudantes. En este caso, en una de las sobrepuertas, tenemos a uno de los diseños que hace Giovanni Lanfranco. En este caso, pues aparece mirando hacia atrás, hacia el barco, pero ya en posición sedente. Y esto es una obra que se repite durante muchísimo tiempo, como veis en esta acuarela ya de principios del siglo XIX. Son diseños que se repiten mucho. Esta es una versión diferente, es la versión que hace Salvator Rosa, el napolitano. Como veis, un joven melancólico de cabellos largos, que no difiere mucho de lo que fueron las imágenes de sus santos o de sus Cristos incluso. Entre los escultores, de momento parece que tuvo menos predicamento, tuvo menos fama el tema, pero realmente tenemos este relieve que es importante y además es importante por el lugar en el que está colocado. Es un relieve que luego también se ha repetido mucho, quizá conozcáis alguna de las copias, y que sirvió para decorar una de las sobrepuertas del palacio de Ámsterdam, del palacio de gobierno de Ámsterdam. Y concretamente en la sala de las finanzas. Y pensaréis, ¿y qué tiene que ver esta fábula antigua, este músico Arión, en una sala donde se habla de finanzas? Pues sencillamente es la virtud, y la virtud en el caso de los que tienen que gobernar y de los que tienen que pues un poco distribuir y contener el gasto de las finanzas, pues es muy importante, ¿no? Realmente, como veis, el uso de su imagen, el uso de la fábula, tiene muchísimas lecturas. Incluso, fijaros, en París, en 1685, Frédéric Léonard lo que hace, edita una colección de clásicos. Y en esa colección, bueno, os he puesto nada más que uno, pero está un enorme elenco de obras antiguas, utiliza como frontispicio de los textos clásicos esta imagen de Arión, donde aparece el lema Dulcerine cantus traitur, es decir, es guiado por los dulces cantos. Otra vez, la iconografía, como veis, oscila entre los jóvenes o los personajes más maduros. Entre los franceses, en el mundo francés del barroco, todos sabéis que la alegoría tuvo una enorme difusión, o sea, sobre todo pues en la corte, los últimos años del siglo XVII, los primeros del XVIII, la corte de Luis XIV y Luis XV, sobre todo Luis XIV, tuvieron un amplio desarrollo de los temas mitológicos alegorizados. Y bueno, como dos ejemplos importantes nada más de estos temas, os pongo esta de Nicolas Coypel, donde volvemos a encontrar a un ser juvenil mirando al cielo, como lo veíamos antes en el grabado de Jan Müller, que os ponía, acompañado por un Erote y una Nereida, o la magnífica y conocidísima composición de François Boucher, que os muestro ahora primero el diseño precioso de la Pierpont Morgan Library y el cuadro que seguramente todos conoceréis,
que está en Princeton. Hay muchísimos grabados, no me puedo entretener, e incluso, fijaros, el tema, como otros tantos temas de la mitología clásica, pasó a la decoración de los jardines. En la decoración de los jardines es muy famoso, por ejemplo, esta escultura de Jean Gaon de Versalles. La imagen antigua o las imágenes antiguas son imágenes en muchos casos que carecen de simbolismo, pero que sí tienen que ver con la élite intelectual de todos esos momentos. Y bueno, llegamos a los primeros años del siglo XIX, cuando, como sabéis, el neoclasicismo y el romanticismo se entremezclaron y conviven de una manera pues, indisoluble en las artes plásticas, y también comenzó a utilizarse en ese tiempo la imagen de Arión en otros sentidos. Quizá el más hermoso de todos los ejemplos que podía poneros es esta versión de Filippo Torrunge de, bueno, 1809, y que fue un diseño para un telón de teatro, es decir, es un diseño preparatorio para un telón, con lo cual aquí no tenemos ninguna significación o ningún sentido simbólico que pudiéramos asociar con ese mundo cristiano o con la virtud, sino más bien comienza a darse otra lectura iconográfica que sería como una alegoría o una personificación de la música. Arión, Orfeo, todos estos célebres músicos de la antigüedad pudieron pasar a ser, como os digo, personificaciones de la música y de todas las actividades asociadas a ella. Como todos sabéis, Filippo Torrunge fue un místico, y también en su obra, con esta unión armoniosa de los colores, del cielo, del mar, de la tierra, esta armonía de colores, pues intenta también representar la armonía del universo. Quizá una de las más conocidas imágenes de Arión es esta, del Museo de Cleveland, y fijaros, es curioso, he puesto en amarillo el título, porque realmente no es un caballo marino. Esto es una representación que Bouguereau hace en el marco de la decoración de una casa de estilo pompeyano, con una técnica muy minuciosa, muy preciosista, pero desde luego la iconografía no tiene nada que ver con Arión. Sí, tenemos un joven con una lira de tortuga, pero que está montando sobre una pantera marina. ¿Esto es una contaminación iconográfica? Sí, quizás Bouguereau lo que tuvo como modelo de inspiración fueron los sarcófagos romanos, y en esa emulación directa de los sarcófagos romanos, pues lo que pone es una pantera marina, un animal muy frecuente en ese tipo de escenas. Luego también, por mostraros ya de los últimos años del siglo XIX, esta maravillosa escultura preciosa en mármol del Museo d'Orsay de Ernest Eugene Hiol, donde aparece otra vez la escultura como remembranza, como para evocar ese monumento que había citado Herodoto. Aquí os muestro otra. Y bueno, entre los pintores simbolistas no podía dejar de mostrar a este Arión que pintó Gustave Moreau en 1891 y que tenemos en el Petit Palais. Y fijaros, para Moreau, el poeta, el músico, pero sobre todo el poeta, entendiendo poeta como cantor en sentido amplio, fue una figura central en todo su imaginario pictórico. En el movimiento simbolista, tanto Arión como Orfeo representan el poder de la poesía, el poder de la música, el poder del sonido para desafiar a la muerte también, trascender fronteras. Volvemos a encontrar un Arión triunfante en primer término, sobre ese delfín, se ve muy oscuro aquí en la parte inferior, dejando atrás en un segundo término esas brumas, la oscuridad, la bruma, y alzando su cítara, alzando el instrumento hacia la gloria. Ya voy terminando. Bueno, esto es una versión mucho más sencilla de John Singer Sargent del Museo de Bellas Artes
de Boston, pero os la pongo porque tiene que ver con lo que vamos a continuación. Fuera de todo este marco simbólico y ya en los 3 minutos que me quedan para finalizar, pues os voy a poner algunas imágenes que son en cuanto menos curiosas. Desde luego, fijaros, os muestro en primer lugar fichas en relieve de bronce, algunas de cobre, pero la mayoría de bronce, que sirvieron como entrada para los jardines londinenses de Vauxhall y que se conservan, tiene una colección bastante nutrida en la actualidad el Museo Británico. Parece que el diseño fuera de William Hogarth, pero son unas fichas, unas entradas para entrar, ya os digo, esos tickets de entrada de los jardines de Vauxhall. Luego también incluso su imagen sirvió para la portada de algunas colecciones de partituras, ya un poco con un sentido irónico, ¿no? En este caso, Der arme Sänger, el pobre cantante, en una acuarela sobre cartón, que servía, bueno, de frontispicio a esta balada, una balada que debió de ser bastante famosa en los años centrales del siglo XIX. Y finalmente, esa imagen del triunfo, del vencedor, ha servido durante el siglo XX como imagen de las medallas que se entregaban a los vencedores de diferentes eventos, ¿no? En este caso os muestro una del Prix de Rome de 1905, otorgada, como dice aquí, en el reverso a Louis Méreau, y que está inspirada en este precioso relieve del mismo año, claro, lógicamente, de Jean-Baptiste Malacan. Además, pues claro, esta imagen del triunfo, del vencedor, ha servido como imagen emblemática en diversas medallas. Por ejemplo, os pongo esta del Tour Europeo de Breslau de 1937, o esta otra del concurso de la Sociedad de Cantantes de Brooklyn, o esta, inspirada en la obra que os ponía antes, de Cleveland, de un concurso de poesía inglés, también del siglo XX. Como hemos visto, y ya termino, a través de este pequeño recorrido iconográfico, los personajes de la mitología clásica, en nuestro caso el cantor Arión, sirvieron de inspiración a los artistas plásticos de todos los tiempos y sus imágenes han servido a diferentes fines, han tenido diferentes significados. En el caso de Arión, su fama le ha llevado a las estrellas, al cielo, y nos contempla hoy desde la constelación del Delfín. No cabe duda de que este músico virtuoso, en sentido musical y también en sentido moral, ha conseguido la inmortalidad en nuestro recuerdo. Y nada más, pues muchísimas gracias.